Bueno, Bueno, gente, muy buenas tardes. Espero que estén verdaderamente muy bien. Un gusto compartir con ustedes lo que será esta clase abierta, si se quiere, esta charla también podría denominarse, en donde estaremos en lo que es el marco de una nueva apertura de especialización de autismo, conversando un poco sobre esto que bien conocemos como TEA. ¿Sí? Buenas tardes, Andrea. La intención es, sobre todo, nada, poder a lo largo del rato que tenemos en el día de hoy, poder ir comentando, conversando algunas cuestiones, algunas características alrededor de lo que es la problemática del autismo, ¿sí? Sepan que son completamente bienvenidas de preguntar todo aquello que, que puede resultando del orden de lo confuso o en dudas generales con las que hayan llegado a este encuentro, ¿no? Y si se encuentra, bueno, en mis posibilidades y se encuentra también en la posibilidad del tiempo que tenemos, bueno, serán contestadas, ¿bien? Eh, ¿Por dónde empezar? ¿Sí? Bueno, me parece que en el marco de lo que denominamos como trastorno del espectro autista, sería bueno iniciar quizá con uno mm, de los prejuicios, si se quiere, más extendidos. ¿Sí? Me parece que quizás sería una buena manera de empezar este encuentro del día de hoy. Y que no sé en realidad si es un prejuicio como tal, ¿sí? Pero es como una idea que circula. Y es esta creencia en donde se sostiene que en la actualidad habría más personas con autismo en términos porcentuales, ¿no? De los que podría haber habido en un momento. De hecho, suele ser a veces comentario en la puerta de los colegios, ¿no? O por parte quizás de grupos dentro de lo que son quizás las escuelas, que es donde por ahí esto tiende a resultar un tema de conversación, ¿no? En esta idea que pareciera que el autismo se encuentra multiplicándose, aumentando en cantidad en relación a los casos que había con anterioridad. ¿Bien? Y bueno, lo que debemos ubicar es que en términos concretos, sí, es cierto que hay más diagnósticos de autismo en la actualidad. Es verdad, no es una mentira, ¿sí? Es cierto que en la actualidad tenemos más casos diagnosticados de autismo. Lo que no tengo claro es que esto resulte en lo mismo que decir que tenemos más personas con autismo que en otro momento, ¿no? Esto me parece por ahí importante poder tratar de establecer una diferencia, ¿sí? ¿Cómo podría ser que tenemos más diagnósticos, pero quizás no tengamos más casos? Bueno, la cuestión está en lo siguiente, ¿sí? La cuestión está en que en realidad no es que habría más casos como tal, sino que al mejorar las tecnologías que permiten, ¿sí?, dar cuenta de los casos de autismo de manera más temprana, entonces esto deriva, si se quiere, en una mejor comprensión, mejor evaluación y por lo tanto mayor precisión en lo que son los diagnósticos, ¿sí? Por el otro lado, hace no mucho tiempo atrás, y cuando digo hace no mucho tiempo, antes del 2013, ¿sí?, nos encontrábamos con que en realidad las nociones para el diagnóstico de autismo eran distintas también a las de hoy, ¿sí? Cuando hablamos del diagnóstico de TEA, ¿no? Esto que bien conocemos como el trastorno del espectro autista, han ido cambiando las conceptualizaciones desde las cuales se establecía un diagnóstico. Entonces, quizá en otro momento, lo que hoy denominamos TEA tenía otro nombre, pero en realidad la problemática estaba presente, ¿sí? No es que la problemática no estaba. E incluso para aquellas personas que por ahí sostienen o tienen la creencia de que el autismo es una problemática de índole frecuente y que no haya ningún tipo de asidero en torno a lo que es el pasado de nosotros como especie, debemos decir que tampoco nos encontramos con esa concepción justificada, ¿sí? Hola, hola Tamara, por suerte muy bien.
Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Bueno, lo que estoy queriendo decir es que en realidad hay testimonio, hay casos clínicos, hay diagnósticos que no se denominaban autismo, pero que en la medida que uno se encuentra, si se quiere, indagando sobre cuáles eran las presentaciones sintomáticas de esos casos, bueno, tenemos grandes coincidencias. Por lo que no, el autismo no es ni una problemática de tipo frecuente, actual, nueva, algo que no había acontecido nunca. Y por el otro lado, tampoco es que tenemos una explosión de casos. Sí han aumentado ciertas tecnologías. Cuando digo tecnologías, no necesariamente tiene que ser una cuestión del orden de los futuristas, sino puede ser de golpe una, un test diagnóstico, ¿sí? Que permite que los casos pasen menos desapercibidos, ¿no? Y que en todo caso los diagnósticos puedan llegar a buen puerto también. Mm, Como una aclaración más en torno a un aspecto de índole diagnóstico antes de seguir avanzando, por cuestiones ligadas a los procedimientos como tal, antes de lo que era el DSM-5, ¿sí? Que es el Manual de Estadística y Psiquiatría de los Trastornos Mentales que funciona sobre todo en América, teníamos lo que eran los diagnósticos de TGD. ¿Sí? Dentro de estos diagnósticos de TGD, que es un criterio diagnóstico dentro del cual se encontraba el autismo, ¿sí? Había un subgrupo, como suele haberlo en todos los criterios diagnósticos, que se denominaba TGD no especificado, ¿sí? Que de alguna manera refería, señalaba o en todo caso podíamos advertir que había algo de los TGD, ¿sí? Había algo de los TGD, pero que no permitía establecer un diagnóstico de tipo concreto ligado a lo que eran los diagnósticos dentro del TGD. ¿Sí? Nuevamente aclaro que la noción de TGD englobaba toda una serie de trastornos particulares, entre ellos el autismo, el trastorno de Asperger, el trastorno desintegrativo infantil, el síndrome de Rett y por el otro lado el trastorno, los trastornos generalizados del desarrollo no especificados. ¿Sí? ¿Esto a qué llevaba? Bueno, esto llevaba a que gran parte de los diagnósticos que se presentaban, como manejaban cierto nivel de heterogeneidad en sus formas, iban a parar a la categoría de TGD no especificado. Esto fue un fenómeno muy común del 2000 en adelante. ¿Sí? Fue muy común encontrarnos con un montón de diagnósticos de TGD no especificado, que en la actualidad, quizá con el cambio de los criterios diagnósticos y con otras comprensiones ligadas a lo que es el autismo, variarían a lo que es un TEA, ¿sí? Pero un TEA bien reconocido y bien diagnosticado, ¿no? Bueno, estas cuestiones que en principio pueden parecer superficiales o en todo caso poco importantes, la verdad es que no lo son, ¿sí? Porque si hay algo que las intervenciones de índole terapéutica han sabido descubrir en el marco de todo el desarrollo del siglo pasado y siguen confirmando en este siglo, es que para poder intervenir terapéuticamente, lo primero necesario de ser obtenido es un buen diagnóstico. ¿Sí? Esa es la primera cuestión a tener en cuenta. ¿Sí? Esa será la primera cuestión, que para poder empezar sin duda alguna a elaborar una estrategia de tipo terapéutica, lo esencial constituirá siempre poder tener un buen diagnóstico. ¿Sí? Y en este punto que hayamos tenido una mejoría en los criterios diagnósticos ya es un montón. Luego habrá que pedirle a los profesionales que tomen, ¿sí?, la responsabilidad que les cabe al momento de llegar a los diagnósticos que llegan. Pero esa ya es otra cuestión. Sí, tiene que ver con los recursos y comprensiones ligadas a las posibilidades de los diagnósticos. ¿Sí? Así que bien. Ahora, con respecto al tema de diagnósticos, una última cuestión más y avanzamos otro pelito. Existe, esto es muy de Argentina, la verdad. Yo no sé si en otras partes del mundo aparecen estas discusiones, que muchas veces son discusiones vacías. Aparece cierta también creencia dentro de lo que es el ámbito profesional en a sostener que los diagnósticos, ¿sí?, son, no serían del todo convenientes, o mejor dicho, son negativos, ¿sí? Que los diagnósticos son un fenómeno de tipo negativo porque tienen la característica intrínseca a etiquetar a las personas que los padecen, ¿sí? Desde este lugar es que muchos profesionales
se niegan, ¿sí? Se niegan a establecer diagnósticos como los demandan los modelos científicos, ¿sí? Y esto tiene que ver directamente con una cuestión de tipo ideológica, ¿sí? No con una cuestión de tipo ni terapéutica, ni con una cuestión de tipo profesional, sino que tiene que ver con lecturas de índole ideológica sobre ciertos conceptos teóricos. A ver, en todo el resto del mundo los diagnósticos se entienden como lo que son. ¿Sí? En este caso, nosotros hablando de TEA, entenderemos que el TEA, ¿sí? El trastorno del espectro autista, no define a las personas, no define a los individuos. Nada me dice de Pepito, ¿sí? Que tiene TEA. El TEA como tal, el nombre de TEA, el diagnóstico como tal, se encuentra describiendo condiciones, trastornos, enfermedades, ¿sí? Esto es importante tenerlo en cuenta. Bien, que cuando nosotros abrimos el DSM-5 y nos encontramos con una cantidad enorme de diagnósticos, todos descritos y diferenciados, y con la sintomatología, bueno, en realidad no está describiendo gente, está describiendo las características que tienen ciertos, nuevamente, trastornos, condiciones, enfermedades. Le iremos poniendo la palabra en la medida que estemos ubicando la problemática como tal. Bien, y si esto nosotros los profesionales, si las personas que trabajamos con personas con autismo o con cualquier otra condición o trastorno, no lo sabemos diferenciar, no sabemos diferenciar, ¿sí? Los diagnósticos de las personas, claro que vamos a creer que hay un proceso de estigmatización o creeremos que por el hecho de diagnosticar estaremos etiquetando. Bueno, la realidad es que no, ¿sí? La realidad es que no. Los diagnósticos no etiquetan, las personas sí. ¿Sí? En todo caso, tocará que hagamos el ejercicio de poder diferenciar lo que es un diagnóstico, como puede ser una gripe, de la persona que la padece. ¿Sí? Pero eso es un esfuerzo que tenemos que hacer nosotros en el desarrollo de este proceso. ¿Bien? Es por eso que en este espacio ustedes me van a escuchar hablar sobre autismo, quizás de dos maneras distintas, ¿sí? Dos o tres. Es bastante probable que directamente hable o refiera a autismo. También me pueden escuchar hablando de TEA, ¿sí? O de trastorno del espectro autista. Y también me pueden escuchar hablando o refiriendo que el autismo es una condición, ¿sí? Referirme al autismo como una condición del neurodesarrollo. Dentro de lo que es el estudio del autismo, muchas veces se utiliza la palabra condición con la intención de evitar la palabra trastorno, ¿sí? Justamente por toda esta cuestión del orden de la etiqueta, ¿bien? En lo personal, voy a utilizar la palabra condición, trastorno, TEA o autismo en muchas oportunidades como sinónimos a lo largo de este encuentro, ¿sí? Y también lo hago de la misma manera en el desarrollo de lo que es la especialización de autismo. No tengo en este punto, no voy a expresar ningún tipo de complejo con respecto a la palabra trastorno como tal, aunque comprendo también eh, que debido a cómo se presentan las evidencias ligadas al autismo, la palabra condición también es una palabra de tipo adecuada, ¿sí? En lo personal, no me parece que sea un término, a dejar de utilizar el término trastorno del espectro autista, porque cuando vos te encontrás trabajando, por ejemplo, con un pequeño que debido a la característica que presenta con su autismo, ¿sí? De golpe tiene callos en las manos porque no puede dejar de morderse en situaciones de estrés, bueno, ahí se presenta algo del orden de lo disfuncional, ahí se presenta algo del orden de lo patológico, ahí se presenta algo del orden de lo que en caso de poder solucionarlo, en caso de poder aliviar lo que es la intensidad de esa sintomatología, bueno, terminará por mejorar la calidad de vida de la persona. Entonces, en este punto, al momento de que me escuchen hablar, notarán que verdaderamente tenderé a utilizar esos conceptos como sinónimos, sin adherir quizás a estas propuestas de evitar decir en otros conceptos alrededor de todo esto, ¿no? Pero bueno, nada, es un poquito una presentación de lo que vamos a estar trabajando, de lo que vamos a estar viendo, ¿sí? Ahora, habiendo comentado un poquito todas estas cuestiones, ¿sí? ¿Qué, qué caracteriza al autismo? ¿Sí? Bueno, eh, la cuestión acá se complejiza un poco, ¿sí? Porque al hablar de autismo, ¿bien? No estamos hablando de un cuadro que se presente en todos los casos exactamente de la misma manera. De hecho,
esa particularidad es lo que muchas veces dificulta su correspondiente diagnóstico, ¿sí? El autismo no se presenta en todas las personas de la misma forma, sino que lo hace con cierto nivel de heterogeneidad que muchas veces vuelve difícil poder distinguir qué tipo de autismo o en todo caso cómo se expresa ese autismo en esa persona. ¿Bien? Es hasta tal punto, ¿sí? Hasta tal punto presenta características heterogéneas que podemos encontrarnos con niños de 2 años en donde es evidente que algo de esto ocurre y podemos encontrarnos con personas de 30 años que reciben su primer diagnóstico a una edad mucho más avanzada, ¿sí? De golpe, hace no mucho tiempo, creo yo, que salió en las noticias en la televisión argentina el caso de una, me parece que era una periodista, que hizo público que, que la habían diagnosticado también siendo de adulta, ¿sí? Y bueno, creo que dejó los medios y algo por el estilo, ¿no? La verdad que no seguí el caso. Pero en ese caso, en esos casos en particular, en donde los diagnósticos tienden a aparecer a edades más avanzadas, no implica que el cuadro no haya sido de inicio temprano, ¿sí? Sino en todo caso que llegó tarde el diagnóstico, ¿sí? Que se diagnosticó tarde, porque el autismo no es una condición que aparezca espontáneamente en algún momento de la vida, es una condición con la que uno viene, ¿sí? Es una condición con la que uno llega y es una condición con la que uno se desarrolla, ¿bien? Entonces, puede ocurrir que a un niño se le diagnostique autismo de manera muy temprana, por ejemplo, llegando a los 2 añitos, sí puede ser. Puede ser que sea tan heterogénea la condición que pase relativamente desapercibido y el diagnóstico termine llegando años más adelante. Sí, también puede ser. ¿Sería recomendable que pase esto segundo? Bueno, no, la realidad es que no sería recomendable. Lo recomendable en estos casos es que el diagnóstico pueda encontrarse o pueda realizarse lo más tempranamente posible. ¿Sí? Esto es una cuestión importante a tener en cuenta alrededor de esto. ¿Por qué? Porque en la medida que los diagnósticos van llegando de manera más temprana, se pueden generar intervenciones que mejoran la calidad de vida del sujeto y muchas veces tiende a generar un impacto del orden de lo positivo en lo que son las conductas desadaptativas, colabora en lo que es el funcionamiento familiar y por el otro lado colabora en lo que es el desarrollo de un mejor pronóstico. Entonces, cuando tenemos diagnósticos que son más tardíos, nos perdemos oportunidades de intervención valiosa en un tiempo muy valioso. ¿Cuál es ese tiempo muy valioso? La primera infancia. Ese tiempo muy valioso se da entre los 0 y los 5 años. ¿Sí? ¿Esto quiere decir que no se pueden generar intervenciones terapéuticas pasadas los 5 años? No, 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 por favor, en lo absoluto, ¿sí? En lo absoluto se pueden realizar intervenciones terapéuticas pasados los 5 años y hacia mucho más adelante. Pero la manera en la cual se encuentra desarrollándose el cerebro entre los 0 y los 5 años tendrá cierta permeabilidad que en otro tiempo no. Ahora, esto quiere decir que si a un peque con autismo se lo interviene tempranamente, existe una posibilidad de provocar una suerte de cura. Bueno, no, eso tampoco sería cierto, ¿sí? Primera cuestión importante e interesante es que el autismo no es una enfermedad, ¿sí? El autismo no es una enfermedad, en este caso, como bien decía, es una condición del neurodesarrollo y va a acompañar a la persona a lo largo de toda su vida, ¿sí? Va a acompañar a la persona a lo largo de toda su vida. No se va a tomar un descanso el autismo, ¿bien? Eh, Sin embargo, aunque no es una enfermedad y por lo tanto no tiene cura, sí las intervenciones terapéuticas tienen la posibilidad de colaborar, ¿sí? De colaborar con el desarrollo de herramientas, de aptitudes, de estrategias que le permitan a esta persona desenvolverse de una manera más adaptada al medio en el cual se encuentra conviviendo y también de poder generar intervenciones en los contextos para que tengan en cuenta, ¿sí? Las particularidades que resultan propias de una persona que tiene necesidades particulares, ¿sí? Ahora, volviendo a la cuestión de la heterogeneidad orientada del autismo. ¿Dónde se observa esta cuestión de lo heterogéneo en el autismo? Bueno, la realidad, gente, que se observa en el propio nombre, ¿sí? Cuando hablamos de TEA, ese TEA ya está refiriendo algo del orden de lo heterogéneo en el autismo, ¿sí? ¿Y por qué me encuentro diciendo esto? Bueno, pensémoslo juntos, ¿sí?
TEA, trastorno del espectro autista, ¿sí? Bueno, esa noción de espectro, esa que se encuentra en el medio, nos está ubicando que el autismo puede presentarse con ciertas gradalidades, ¿sí? Cuando hablamos de espectro, lo que estamos ubicando es que el autismo tiene la posibilidad de expresarse con ciertos niveles de graduación, ¿sí? Que hay como ciertas expresiones. Es como que tengo blanco en una punta, negro en la otra punta, y en el medio una gran cantidad de tonalidades de grises en donde se encuentra desplegándose el autismo como tal. Bueno, justamente esa noción de espectro refiere a la heterogeneidad de los casos. ¿Por qué? Porque el autismo como tal, o como se lo pensaba en la lógica del DSM-4, constituía una serie de criterios diagnósticos estancos, en donde uno tenía autismo en tanto se presentaba esto, y en donde uno entrara dentro de esas categorías establecidas. Con el DSM-5 se abandona lo que es el criterio categorial y se empieza a tener en cuenta el criterio dimensional, la posibilidad de pensar el autismo en dimensiones, ¿sí? En dimensiones, en grados. De esta manera, me puedo encontrar con una persona que tenga un diagnóstico de TEA y que hable hasta por los codos, ¿sí? Que se encuentre formándose en la escuela ordinaria, bien, que pueda establecer y tener focos de intereses, bien, y que incluso se encuentre lo suficientemente adaptado como para poder desenvolverse en el medio social y hasta poder tener, por ejemplo, una, el ejercicio, si se quiere, dentro del mundo laboral, ¿sí? Si las condiciones se encuentran eh, lo suficientemente benignas como para la persona, ¿bien? Ahora, al mismo tiempo puedo tener otra persona con autismo que llegue a los 20 años sin decir ni una palabra, ¿sí? Con fuerte comportamiento disruptivo, ¿bien? Con gran cantidad, por ejemplo, de comportamiento estereotipado, repetitivo, ¿bien? Y verdaderamente muy complicado el momento de lograr compartir o transitar en los espacios sociales. Y en estos casos tenemos perfiles de funcionamiento completamente diferentes, ¿sí? Pero en ambos casos pueden recibir exactamente el mismo diagnóstico. ¿Por qué? Bueno, porque serán, en este caso, esas condiciones, esos trastornos, se encontrarán en distintas partes del espectro, ¿sí? Y al encontrarse en distintas partes del espectro, nos encontraremos con distintas intensidades, distintas expresiones y casos con distintos pronósticos también, ¿sí? Si lo pensamos en perspectiva de lo que es el futuro, ¿no? De ahí esta cuestión de lo heterogéneo, ¿sí? Esta cuestión del orden de lo diverso y esta concepción actual en donde podemos encontrarnos dos personas con características sintomáticas muy diversas, pero en tanto se respeten las condiciones esenciales, podrán pertenecer a exactamente el mismo criterio diagnóstico, que es el de autismo, ¿sí? En este caso, el de TEA. Por el otro lado, cuando hablamos de TEA, tenemos una prevalencia, ¿sí? Que se acerca alrededor del 1% de la población general, ¿sí? Alrededor del 1% de la población general, con una gran distinción orientado a cuestiones de género, en este punto. El autismo se presenta como un cuadro predominantemente masculino, dándose en 4 y 5 varones por cada mujer, ¿sí? Por lo tanto, tenemos 4 o 5 varones por cada niña con autismo, ¿sí? En base a esta fuerte predominancia masculina dentro de lo que es el TEA, se han establecido ciertas hipótesis, algunas de ellas muy interesantes, en donde ubican, por ejemplo, esto está en un estudio de Simon Baron Cohen, es un estudio que ya tiene sus años, de principio de la década del 2000, en donde propone pensar el autismo como el efecto que tiene un exceso de testosterona en tiempos tempranos del desarrollo intrauterino, ¿no? Verdaderamente es una propuesta interesante, ¿sí? Y hay ciertos motivos o ciertas cuestiones bastante interesantes para pensar, ¿no? ¿De dónde sacaron cómo llegaron a esta conclusión, ¿no? Que el autismo podría ser el resultado de un ingreso de grandes cantidades de testosterona
en tiempos tempranos del desarrollo intrauterino. Voy a hacer una aclaración por si las dudas. Esto no está comprobado, sino que es una teoría que tiene fuerte asidero en evidencia, pero que no se ha logrado presentar como la causa del autismo. De hecho, hoy, al año 2025, no hay una causa determinada para el autismo y de hecho las propuestas que alcanzan en mayores niveles de aceptación hablan de una cuestión más multicausal, ¿sí? Combinaciones entre lo genético y lo ambiental. ¿Bien? Pero le paso a comentar un poquito qué es esto que decía Simon Baron Cohen, ¿no? Simon Baron Cohen trabajó con animales, ¿sí? Su estudio era con animales y lo que hizo fue justamente, en cierto momento del desarrollo del embarazo de lo que era la hembra, introducía grandes cantidades de testosterona dentro de lo que era la madre, ¿no? Circulando por su sangre. Resulta que los animales que nacían de estas madres se encontraban presentando comportamientos de poca receptividad social en animales que eran predominantemente sociales. Si mal no recuerdo, que eran ratones, ¿sí? En este caso. Por lo que estos comportamientos de poca receptividad social y cierta dificultad en lo que es el despliegue de la empatía podrían llevar en este punto a pensar en esto, ¿no? Simon Baron Cohen propuso que el autismo, o que en el autismo en realidad lo que hay es un cerebro hipermasculinizado, ¿no? Cuestión también bastante interesante. Y con ciertos aspectos de importante revelación también, ¿sí? Eh, ¿Cómo se ponía en juego esto? Bueno, eh, el autismo es una condición del neurodesarrollo que tiene sede, ¿sí? Que tiene foco a nivel neuroanatómica, ¿sí? Esto es importante decirlo. No hay una causa, ¿sí? Determinada, pero se sabe que entre una persona con autismo y una persona neurotípica, lo que varía tiene que ver con la estructuración del cerebro, ¿sí? La estructuración neuroanatómica de la persona con autismo se presenta como diversa, ¿sí? Tiene una organización cerebral diferente. ¿Bien? Esa es un poquito la idea. Hay cierta neurodiversidad. ¿Bien? Ahora, ¿qué ocurre? Esa presentación neurodiversa del cerebro corresponde a cierta dificultad en torno a lo que es el comportamiento empático. Obviamente que no solamente con el comportamiento empático, pero ahí es donde Simon Baron Cohen pone el foco. ¿Sí? ¿Por qué? Bueno, porque en realidad lo que observa y esto ya deriva por ahí de otros estudios, pero que es muy interesante, y es que el cerebro femenino tiene mayor capacidad empática, ¿sí? En este caso, la población femenina en líneas generales tiene mayor capacidad empática. ¿Esto qué quiere decir? Que tiende a realizar mejores lecturas de lo que le puede estar ocurriendo al otro. El cerebro masculino no es que no tiene empatía, pero no presenta la misma capacidad de registro empático que puede generar, por lo general, el cerebro masculino. No, profe, yo conozco una chica que resulta que no tiene nada de empatía. Bueno, sí, claro que en todos los casos podemos encontrar sus correspondientes variaciones porque hay impacto que tendrán que ver con la cuestión de la crianza y demás, ¿sí? Pero en líneas generales esto está comprobado. ¿Qué ocurre? Bueno, la propuesta es la siguiente. Si en momentos tempranos del neurodesarrollo infantil se incorporaran grandes cantidades de testosterona, esto se encontraría generando una modificación a nivel del sistema nervioso central que hipermasculinizaría ese cerebro, derivando en una alteración importante en lo que es el desarrollo de la capacidad empática. Y es lo que se observa sobre todo en el autismo. En toda la capacidad empática, no, sobre todo en lo que es la capacidad empática cognitiva. ¿Sí? Hay otras dolencias donde hay falta de capacidad empática emotiva. Bueno, no, eso en el autismo no está. ¿Sí? Es la empatía cognitiva aquella que se encuentra sobre todo afectada, ¿no? Así que bueno, en principio esto es una teoría, es una propuesta, la idea del cerebro hipermasculinizado no se encuentra del todo comprobada, pero es bastante interesante como para tenerla en cuenta al final de todo, ¿no? Por fuera de lo que es esta teoría como tal, lo que sí se sabe, o lo que tiene un fuerte asidero, es la idea de que el autismo obedece a cuestiones de índole genéticas, ¿sí? Habría causas genéticas involucradas en lo que es el desarrollo del autismo, de a poco se van encontrando cuáles podrían ser los genes que se encontrarían presentes, pero en este punto la cuestión de lo genético se encuentra como una de ellas evidencias
con mayor presencia, ¿sí? Sin duda alguna, con mayor presencia. No se descarta, bajo ningún punto de vista, la cuestión ambiental en el medio también. La cuestión ambiental como acompañando la genética, ¿sí? No como única y exclusiva causa directa de lo que es el autismo como tal. ¿Bien? Hubo otro momento, hubo otro tiempo, y esto lamentablemente todavía perdura bastante en torno al autismo, que se creía que en realidad el autismo era el derivado de una mala relación con la madre en tiempos tempranos. Bueno, yo entiendo que en términos del orden de lo que son las causas, resulta interesantísimo el hecho de creer que si tu mamá te dio la teta de una manera o de otra, si no te dio, si te miró, puede terminar afectando de tal... Bueno, la realidad es que no. Los niños son resilientes, son fuertes, el neurodesarrollo se encuentra fuertemente prefijado por lo que es la base genética de funcionamiento, por lo que tener una madre, un padre, que no sean quizás aquellos afectivamente más adecuados para la crianza, no sería recomendable desde ya, pero no tiene la fuerza suficiente como para terminar generando una condición del espectro autista, ¿sí? Y aunque se diga mucho el día de hoy, está comprobado que no, y que no es cierto, y que la hipótesis, la teoría o la propuesta de la madre heladera, bueno, verdaderamente pasó de moda, nos quedó vieja, pero se escucha lamentablemente todavía. Sí, se escucha lamentablemente todavía y no debería escucharse más, ¿sí? Porque no hay nada de madre heladera en que pueda producir una condición de... Se podrá producir otras cosas, podrá haber otros inconvenientes, podrá haber problemas interrelacionales entre padre e hijo, madre e hija, pero no por lo menos autismo, ¿sí? No por lo menos autismo, que es a lo que venimos a hablar, ¿sí? Nada, repito, por si las dudas, sepan que cualquier duda, cualquier consulta que tengan, no tienen más que hacerlo, ¿bien? Ahora, ¿sí? Ahora. Otra consideración a tener en cuenta con respecto al autismo y que se escucha mucho en términos sociales es esta idea de que las personas con autismo viven en Perdón, mundos... profe, Sí, ¿me escucha? se escuchan. Bueno, eh, yo soy terapeuta en biodecodificación y el autismo tiene que ver más puntualmente con el transgeneracional, porque nosotros reproducimos en células, es más, las emociones se reproducen en células y tiene que ver con los secretos de familia. Y yo de los casos que me ha tocado hasta ahora estudiar, tiene mucho de cierto, ¿eh? No digo que sea 100% puntual, ¿eh? Pero hasta ahora un 85 me ha dado que sí. Bien, bien, bien. Mire, yo por mi parte verdaderamente no tengo formación, ¿sí? En esto que vos me estás refiriendo, eh, y verdaderamente no conozco muy bien cómo es el funcionamiento, ¿sí? Eh, lo que sí puedo decir en términos de lo que tiene que ver la cuestión de la herencia y las generaciones, es que el componente genético está muy estudiado, está comprobado, y que en este punto, ¿sí? eh, Se han hecho, no es que se han hecho experimentos, se han hecho seguimientos en donde, en hermanitos, gemelos, en- separados al momento de nacer, ¿sí? Y criados por familias distintas, terminaron constituyendo luego sus correspondientes cuadros del espectro autista también, ¿sí? Por lo que la cuestión del orden de lo genético es una de esas, hablando de la cuestión hereditaria, ¿no? Esto por ahí, de lo que es la transmisión de generación en generación, ¿no? Esto aparece como uno de los elementos comprobados, ¿sí? Y bien determinados, o en todo caso, bien comprendidos, ¿no? Pero bueno, está bueno en este punto poder afianzarlo y asegurarlo, ¿no? Eh, Ahora, mm, con respecto a lo que es el autismo como tal, ¿sí? Eh, con lo que nos encontramos es con lo siguiente, ¿sí? Con lo que nos encontramos es con lo siguiente. El autismo es un cuadro que ha variado, ¿sí? Ha variado su comprensión a lo largo del tiempo, pero no ha variado demasiado verdaderamente
en aquello que tiene que ver con los criterios diagnósticos, ¿sí? Miren, la primera persona en utilizar la palabra autismo para referirse a lo que es esta condición fue Leo Kanner en el año 43, creo yo, 43, 42, 43. Y otra persona que utilizó la palabra también autismo para referirse a un cuadro de similares características fue Asperger en el 44, ¿sí? Obviamente que en un mundo que no estaba lo hiperconectado que nos encontramos hoy, ¿sí? En este mundo donde todos nos enteramos automáticamente, no había forma de que verdaderamente supieran sobre los descubrimientos y propuestas del otro. ¿Sí? En aquel momento era todo por papel, por lo tanto, en cada cual cuando denominó a su correspondiente estudio desde la idea del autismo, no lo hizo sabiendo que había en otra parte del mundo otra persona que también lo estaba haciendo. Así todo, eran con perfiles distintos, ¿sí? El Asperger, bueno, derivó en lo que luego fue el síndrome de trastorno de Asperger, y el de Leo Kanner derivó en lo que es el autismo eh, conocido por lo menos hasta la década del 90, ¿no? Con ausencia de lenguaje y demás. Ahora, ya desde aquellos momentos se establecieron los criterios diagnósticos que luego, con sus correspondientes ajustes, se fueron perpetuando hasta la década del 90, donde fueron correctamente establecidos y que incluso siguen vigentes en los criterios de hoy. Para la década del 90 se dio una, eh, se dio una situación bastante interesante, y es que Asperger, ¿sí? Que no escribía en inglés, tuvo la suerte de ser traducido al inglés por una autora de las más importantes del siglo pasado y principio de este también, que fue Lorna Wynne. En la medida que Lorna Wynne tuvo o pudo traducir la obra de Asperger, se encontró con las increíbles coincidencias que había a nivel sintomático entre el TEA de Kanner, no, el TEA no, el autismo de Kanner y el autismo de Asperger, al punto que derivó en que se pudieran afianzar, ¿sí? Se pudieran afianzar en en ciertos procesos diagnósticos y se pudieran sostener ciertas coincidencias. Es con Lorna Wynne que se plantea por primera vez lo que es la tríada, ¿sí? La tríada diagnóstica del autismo, ¿sí? Lo que es la tríada diagnóstica. El, la tríada diagnóstica de Lorna Wynne hacía foco en los siguientes tres aspectos, ¿sí? Que nuevamente son tan fuertemente establecidos hoy. Los déficits en la interacción social, ¿sí? Era uno de estos grandes formas sintomáticas, ¿sí? Los déficits en la comunicación era otro, ¿sí? Déficit en la comunicación y la rigidez cognitiva, ¿sí? Y la rigidez cognitiva se presentaba como la tercera, ¿sí? Este trío diagnóstico, esta tríada diagnóstica, se sostuvo relativamente poco tiempo porque luego la autora agregó un cuarto elemento, ¿sí? Agregó un cuarto elemento, pasando a ser en lugar de una tríada un cuarteto, ¿sí? Ese cuarto elemento fueron los patrones de comportamiento rígidos, repetitivos, ¿sí? Ese fue el cuarto elemento propio de lo que son estos criterios diagnósticos, ¿sí? Eh, lo que, lo que ocurre con esto es que la autora ubica estos cuatro criterios diagnósticos como parte de lo que es el reconocimiento del autismo, y años más tarde, cuando se formulan los criterios diagnósticos que tenemos hoy en el DSM-5, ¿sí? Se los solapa en realidad. Si ustedes van al DSM hoy, van a encontrar que hay criterio A y criterio B. No tenemos un cuarteto, tenemos un dúo, ¿sí? Tenemos un dúo. Pero este dúo es un dúo que no se olvida de las propuestas que llevó adelante Kanner, ni Asperger, ni la conjunción de los trabajos que hace Lorna Wynne. ¿Por qué? Porque en realidad el criterio B incorpora y solapa aquellas alteraciones a nivel social que bien refería Lorna Wynne y los aspectos comunicacionales, ¿sí? Los solapan en un único criterio, ¿sí? Los solapan en un único criterio. Lo digo de otra manera, ¿sí? El criterio A dentro de lo que es el diagnóstico de autismo tiene en cuenta las alteraciones, ¿sí?
en la comunicación y en la interacción social, ¿sí? Ese viene a constituirse como el criterio A, diagnóstico, ¿sí? El DSM agrega ahí un pequeño como agregadito que dice que esto necesita sostenerse en múltiples contextos, ¿sí? Necesita sostenerse en múltiples contextos. Eh, Esto es importante porque existen otras problemáticas que, en donde se parecen, en cierta manera, desde una perspectiva conductual, desde una perspectiva observacional, ¿sí? Al autismo, ¿bien? Pero presentan variaciones no, que no coinciden con esto de que se presentan en múltiples contextos, ¿sí? Por ejemplo, el caso quizás que se presenta más a confusión cuando se hace una visión parcializada es el mutismo selectivo, ¿sí? El mutismo selectivo es un trastorno de ansiedad que se da sobre todo en la infancia, sobre todo en población femenina, ¿sí? En niñas, en donde selectivamente la peque decide no hablar, ¿sí? Bueno, este decide, no es un síntoma, por lo que no es que lo decide tanto, pero en este caso se niega, ¿no? A establecer pautas comunicativas con otros. Claro, cuando tenés una niña de estas características en la escuela, rápidamente te llama la atención, ¿sí? Por el silencio, porque no le conocen la voz, porque no le conocen, no conocen ni cómo tose, ¿sí? Presenta una forma de comunicación o en todo caso de dificultad de la misma, que tiende muchas veces a ser pensada por parte de sus docentes y demás personas como algo relacionado con el autismo. Pero claro, cuando vas a la casa de esta niña, o mejor dicho, cuando tenés la posibilidad de ver a esta niña interactuando en la casa, te das cuenta de que nada de esto se hace presente ahí, ¿sí? Que va, viene, que charla, que habla, que canta, ¿no? Que tiene toda una serie de pauta comunicativa muy flexible, muy rica, ¿bien? Y que logra desenvolverse en ciertos contextos y en otros no, por motivo de la ansiedad, ¿sí? Hago esta aclaración porque en el autismo esto no pasa, ¿sí? En el autismo, las problemáticas ligadas a la interacción y a la comunicación se sostienen en todos los contextos en donde la persona está, porque constituyen parte de lo que es su tipo de funcionalidad. No es que la persona presenta esto en algunos contextos y en otros no. No, no, no. Lo presentará en todos los contextos. Habrá contextos en donde esto podrá ser más funcional y otros contextos en donde esto podrá ser más disfuncional, ¿sí? Pero no es que esto se vaya a presentar, o mejor dicho, se vaya a dejar de presentar en algún contexto. Sí que al final de todo es lo que quiero poder ubicar. ¿Bien? ¿Por qué se los solapa? ¿Sí? ¿Por qué se ubica estos dos criterios en uno solo y no se los divide como se los dividía con Lorna Wing? Bueno, en realidad es una cuestión que tiene bastante sentido y es que si yo tengo una alteración a nivel de la socialización, esto afectará sin duda alguna mi capacidad de comunicación y si yo tengo una dificultad asociada a la comunicación, esto terminará afectando mi capacidad de socialización, ¿sí? En este punto entendemos que ambos criterios, si ven, tienen cierta lógica independiente, la realidad es que se retroalimentan de tal manera que no valía la pena mantenerlos por separado, porque el impacto que se encuentra produciendo es un impacto en donde se ven mutuamente afectados, ¿no? Son un poquito como bien se dice, dos caras de la misma moneda, ¿sí? Funciona un poquito con esta lógica de que son dos caras de la misma moneda. Con respecto al eje B, lo que aparece sobre todo en este eje tiene que ver con los comportamientos, ¿sí? En este caso tiene que ver con los comportamientos e intereses, ¿sí? Restringidos, repetitivos, ¿sí? Restringidos, repetitivos y rígidos, ¿sí? Eso es lo que aparece en el eje B, ¿sí? Eso es lo que aparece en el eje B. Estos patrones de comportamiento repetitivos, ¿sí? Restringidos y rígidos, que básicamente tiene que ver con cierta inflexibilidad en lo que es el funcionamiento de la persona con autismo. ¿Sí? Hay cierta inflexibilidad eh, que se sostiene con fuerza. ¿Sí? Esto no quiere decir que no puedan trabajarse nuevamente, pero hay cuestiones que tienden a perdurar a lo largo del tiempo.
Ahora, estos criterios que yo ahora me encuentro nombrando, están desde el momento del nacimiento, ¿desde cuándo? ¿Cuándo aparecen? ¿Desde cuándo es posible diagnosticarlo? ¿Cuándo se observa esto con claridad? Bueno, miren, gente, acá hay una cuestión interesante a tener en cuenta, porque claro, el autismo, como bien lo estamos formulando, viene dado, ¿sí? La persona nace con esta condición genética y se desarrolla a lo largo del tiempo. Ahora, para poder establecer un diagnóstico, por lo menos hasta que haya una evidencia de tipo física desde la cual podamos apoyarnos para hacer un diagnóstico de estas características, bien, eh, es es importante ubicar lo siguiente, ¿sí? Si yo voy a tener, por ejemplo, como parte de los criterios diagnósticos, ¿bien? Que tiene que haber una dificultad en lo que es la comunicación, y yo entiendo la comunicación como la capacidad de poder expresar habla, y bueno, la verdad es que el niño tiene un promedio, ¿no? Una capacidad discursiva, una habilidad discursiva expresa a partir de los 2 añitos, más o menos, ¿no? Y es por eso que el autismo como tal no es un diagnóstico que se pueda establecer por lo general con plena confianza antes de los 2 años, ¿sí? Por lo general, cuando hablamos de un diagnóstico de autismo, es a partir de los 2 años que podemos contar con un desarrollo lo suficientemente elaborado como para poder eh, llevar adelante un diagnóstico que se ajuste, ¿sí? Que se ajuste a los niveles de exigencia profesional que hay hoy en día, ¿sí? Pero, a ver, ¿esto quiere decir que antes de los 2 años no se puede hacer nada, que no se detecta nada, que no se observa nada, no hay indicadores previos a este tiempo? Bueno, la realidad es que sí hay indicadores, por lo menos en la gran mayoría de los casos. Y en este punto vamos a dedicarnos un ratito a ubicar algunos de ellos, ¿sí? A ubicar algunos de ellos como para poder tener, si se quiere, esta posibilidad de alerta temprana. Cuando digo alerta temprana, estamos hablando entre los 0 y los 2 añitos, ¿sí? Pequeña aclaración extra. ¿Se puede realizar un diagnóstico de autismo con estos criterios que yo voy a estar nombrando o que pueden encontrar en cualquier bibliografía que hable de indicadores de riesgo en el autismo? No, la realidad es que no, no se puede establecer un diagnóstico con esto que vamos a estar diciendo, ¿sí? Sino en todo caso son señales de alarma que habilitan una consulta clínica, ¿sí? Son señales de alarma, ¿bien? Pero esto no implica que se pueda establecer un diagnóstico a partir de estos elementos. ¿Por qué aclaro esto? Porque podrá haber otros casos, podremos encontrarnos en otras situaciones en donde las personas, habrá un niño que tenga características de este tipo y no será porque tenga autismo, podrá tener un retraso madurativo, por ejemplo, ¿sí? O podrá presentar cualquier otro tipo de problemática. Entonces, no es estrictamente relacionable uno con otro. Son indicios, indicios que derivan en esta necesidad, sí, de llevar adelante una interconsulta en principio con un pediatra. Bien, muchas veces aparece esta idea de, bueno, lo hará más adelante, entonces todo se deja, se pospone, ¿sí? Pero bueno, en principio igualmente siempre es considerable hacer una interconsulta cuando aparecen este tipo de cuestiones. ¿Bien? ¿Cuál será quizá uno de los indicadores más tempranos? ¿Sí? Uno de los más tempranos es la ausencia de sonrisa social, ¿sí? La ausencia de sonrisa social será uno de los indicadores posibles de ser hallados más tempranamente. Bien, ¿cuándo se desarrolla promedio, ¿sí? La sonrisa social? Bueno, alrededor del tercer mes, ¿sí? Sin embargo, sin embargo, por lo general, para que se presente bien este hito, o mejor dicho, la ausencia de este hito como un indicador de riesgo, se tiene, ¿no? Discúlpenme la expresión, cierto changüí, se da como cierto tiempito extra, por lo que se suele decir que si no hay sonrisa social para alrededor del sexto mes, entonces esto aparece como un indicador de riesgo, ¿sí? Esta aclaración tiene que ver con que el desarrollo infantil tiende a ser bastante variable, ¿sí? Sobre todo en los primeros meses de vida. Por eso es que se contempla esta distancia entre lo que es el momento esperable, que es donde se desarrolla el hito, y en todo caso el momento como para empezar a preocuparse, ¿sí? ¿Por qué este hito resulta quizás el primero en poder ser detectado, aunque no es fácil si no lo estamos buscando? Bueno, miren, está comprobado que las personas con autismo, incluso ya con edades avanzadas, ¿sí? No hablo estrictamente a los 3 meses, o a los 6 o al año y medio, sino incluso tiempo después, tienen cierta
cierto apagón, me sale, ¿sí? Pero no sería el concepto correcto. Presentan cierta debilidad en lo que son la estructura cerebral orientada a las neuronas espejo, ¿sí? Miren, a mí me sale apagón porque tengo como la imagen en la cabeza de estos estudios de neuroimagen, ¿sí? Que se activan con glucosa, una glucosa modificada, que en la medida que el cerebro se encuentra consumiendo ese azúcar, brilla, ¿no? Hace que brille en los test de neuroimagen. ¿Qué ocurre? Nosotros tenemos un conjunto de células especiales que son las neuronas espejos que nos permiten, sobre todo, generar aprendizaje por imitación, colaboran en lo que es el proceso de la empatía, colaboran en lo que son los procesos de aprendizaje vicario, si tiene que ver con esta idea de poder uno mismo verse, ¿sí? Haciendo lo que el otro hace, ¿no? Colaboran en todos estos esquemas. ¿Qué pasa con la persona con autismo? Bueno, ese conjunto de células, esa estructura cerebral que se encuentra dentro del cerebro, no reacciona como lo hace en un cerebro neurotípico. Por lo tanto, en estos estudios de neuroimagen, ahí donde hay un cerebro neurotípico, se ilumina como si fuera una luz, ¿sí? Una bombita de estas que usamos para tener luz de noche, ¿sí? Bueno, en el caso de un cerebro de una persona con autismo, no brilla con esa intensidad. Será apenas o prácticamente nada, ¿sí? La reacción que tenga ante ese tipo de situaciones. En un desarrollo neurotípico, cuando el niño tiene más o menos esta edad, vos le sonreís y te devuelve la sonrisa. No porque esté contento con vos, sino porque funciona como un acto reflejo, ¿sí? Eso es la sonrisa social. Es un acto reflejo de copia, de imitación ante la presencia de la sonrisa. En una persona con autismo eso no está, porque para que eso aparezca tiene que haber una estimulación de lo que son las neuronas espejo, ¿sí? Y esa es una de las estructuras que se encuentra afectada dentro de lo que es el cerebro de la persona autista. ¿Bien? Ciertamente este indicador será de los más tempranitos y tiene estricta relación con lo que el autismo es, ¿sí? Pero no es el único. Otro de los grandes indicadores de riesgo tiene que ver con cierta ausencia en lo que es el desarrollo del lenguaje, ¿sí? O pérdida del lenguaje también. Esto es importante tenerlo en cuenta. Ustedes dirán, bueno, pero estamos hablando antes de los 2 años. ¿Qué tanto lenguaje puede haber antes de los 2 años? ¿No? Puede aparecer esta pregunta, sin duda alguna. Y la realidad es que, claro, nosotros entendemos que por lo general las primeras palabritas tienden a aparecer al año y medio, y luego lo que son las primeras frases espontáneas tienden a aparecer a los 2 años. Con cierto, obviamente que es relativo, hay algunos niños que aprenden un poquitito más tarde, otros que aprenden un poquitito antes, ¿sí? Pero en términos promedios más o menos funciona así. Ahora, la realidad es que para llegar a decir las primeras palabras, ¿bien? Tienen que pasar un montón de cosas antes. No es que espontáneamente el niño dice, hola mamá, prepárame la leche con chocolate. No, en el medio han tenido que pasar un montón de cosas, ¿sí? Dentro de todo ese montón de cosas, tenemos la sonrisa social, pero otras bastante más interesantes son, por ejemplo, los gestos sociales, ¿sí? Que ese es otro indicador que en el autismo no suele estar presente, lo que son las presencias de los gestos sociales, que el niño responda ante un saludo, responda ante un gesto, responda ante un hola, ¿sí? Aunque sea con una sonrisa. Esto en el autismo no está, y que no esté sigue siendo un colaborador para que el lenguaje no se desarrolle tan bien. ¿Bien? ¿Por qué hago esta aclaración? Bueno, porque en este punto, para desarrollar lenguaje, se vuelve necesario que previamente se atraviese, por ejemplo, por lo que es la fase del gorjeo, ¿sí? De los sonidos guturales, del laleo, ¿sí? Que el niño pueda llevar adelante toda una serie de ejercicios fonológicos que los lleva adelante como juego, ¿no? Ustedes habrán visto, se han tenido la suerte de estar con un peque de 1 año o más, es bastante normal que lleve adelante una serie de juegos individuales en donde empieza da, ¿no? Y de golpe se encuentra solo en la cuna hablándole al coso ese que gira, ¿no? No sé cómo se llama, perdonen, ¿eh? Al cosito ese que está en la cuna, ¿no? ¿Eso qué es? Bueno, esos ejercicios que se encuentra preparando, ¿sí? Se encuentra preparando el niño para poder empezar a configurar los sonidos que luego van a dar lugar a la palabra. ¿Eso aparece en el autismo? Bueno, como indicador de riesgo suele estar ausente. Perdón, como indicador de riesgo suele estar presente su ausencia, quiero decir.
Lo digo más claro, ¿sí? Otro indicador de riesgo en el autismo, aparte de la ausencia de lenguaje, es también la ausencia de este prelenguaje, si se quiere, ¿sí? De lo que es el laleo, ¿sí? De lo que es el gorjeo, ¿bien? De lo que son las presencias de los sonidos guturales, ¿sí? Bueno, todo esto tiende a no estar presente, ¿sí? Tiende a no estar también cuando forma parte de la cuestión del desarrollo evolutivo, ¿sí? Eh, También, más o menos para la misma época, año y medio, 2 años, otro indicador de riesgo suele ser que el peque no tenga la capacidad de respetar consignas simples, ¿sí? O de, me sale seguir órdenes, ¿sí? Órdenes suena quizá eh, demasiado jerárquico, ¿sí? Pero tiene que ver, ahí está, seguir instrucciones, digamos, ¿no? Queda más democrático, me parece. En seguir instrucciones. Eh, y esto tiene que ver un poco con lo mismo, gente, ¿sí? Esto tiene que ver un poco con lo mismo. Eh, para que se desarrolle un lenguaje, ¿sí? Para que se desarrolle habla, el niño primeramente tiene que poder comprenderlo, ¿sí? Esto no es que el niño empiece a hablar sin antes entender lo que se le está diciendo. No, el niño tiene la capacidad de poder empezar a nombrar las palabras porque entiende lo que se le está diciendo. Inicialmente la entenderá desde lo que tiene que ver con la cuestión de, de la impronta que se le da a los sonidos, ¿sí? Los niños quizás al inicio no entienden todas las palabras, pero sí entienden las entonaciones, ¿no? Cuando hay alegría, cuando hay enojo, cuando hay tristeza, incluso cuando hay algo que tiene que ver con el orden de la pregunta, cuando tiene que ver con el orden de la afirmación, los niños recogen toda esta información y la utilizan para poder construir luego su lenguaje. Y luego acá le empiezan a incorporar los sentidos de las palabras, ¿sí? Empiezan a incorporar lo que tiene que ver con la cuestión más de índole simbólica específica, ¿sí? Los significados. Pero los niños tienen la capacidad de poder comprender aquello que se le dice antes de poder hablarlo. Entonces, cuando a un peque de 1 año y medio vos le decís, alcanzame la pelota y te trae la pelota, es que está entendiendo lo que le estás diciendo. Por lo general, en el autismo, esto está dificultado, ¿sí? Y no se da, ¿bien? En los tiempos tempranos, por lo cual funciona como otro indicador de riesgo, ¿sí? Entonces funciona como otro indicador de riesgo que también sería importante tener en cuenta eh, sobre todo antes de los 2 añitos, ¿sí? Antes, si se da después de los 2 añitos, con mucha más intención, ¿no? Esto hay que estar bastante más atento. Pero para este tiempo tenemos un buen indicador temprano, ¿bien? Con respecto a la pérdida de lenguaje, acá hay una cuestión interesante también orientada al autismo, porque hace unos años atrás se decía que como parte de los indicadores de riesgo, podía darse la siguiente situación, que el niño veniera teniendo un desarrollo del orden de lo típico y que alcanzado un momento de su desarrollo, usualmente también orientado al segundo añito de vida, abriera un retroceso en lo que es el desarrollo de esas habilidades, ¿sí? Esta pérdida de habilidades, este retroceso en lo que fue el despliegue de sus habilidades, es un indicador bastante documentado en torno a lo que es el autismo también, ¿sí? Que se viene llevando un desarrollo de índole típico y que en determinado momento deja de hacer sonidos, deja de tener gestos sociales, ¿no? Esto aparece. En este punto, acá hay como dos grandes visiones orientadas a qué está pasando acá. En algún punto dicen que en realidad se considera que no es tanto que ha habido pérdida de habilidades, sino que al no estar presentes las habilidades que se esperan para una criatura de 2 años, se empieza como en retrospectiva a observar en que habría algo que se hubiera perdido, ¿sí? Bueno, esa es una de las opciones, que en realidad a los 2 años se vuelve más evidente las ausencias de ciertas habilidades. Entonces, por lo general se tienden a registrar desde ahí. Pero, científicamente hablando, hay una cuestión del orden de lo muy interesante y es que se ha comprobado en algunos casos de niños con autismo que hay ciertas anomalías en lo que es el crecimiento del cerebro y el cerebro del cráneo, ¿sí? Y que coinciden con la edad aproximada de 2 años, que es este tiempo en el cual tienden a observarse esta pérdida de habilidades. Si esto se comprobara y se hiciera un trabajo de asociación entre los casos, podría tener que ver con estos, bueno, crecimientos anómalos en torno a lo que son las estructuras del cerebro y el cráneo también, ¿sí? Como parte por lo menos de sus causantes, ¿sí? Eh, Nada, ubico 2 o 3 indicadores de riesgo más y seguimos avanzando, ¿sí?
En edades un poco más avanzadas, otro indicador de riesgo bien documentado en autismo es que el niño lleva adelante juegos utiliza sus juguetes de maneras atípicas, ¿sí? Y esto también por ahí se merece una breve explicación. Cuando un niño neurotípico agarra un autito, ¿sí? Puede usar ese autito de un montón de maneras, ¿sí? De un montón de formas. Puede usarlo como un autito, puede jugar una carrera, puede usarlo como un submarino, como un bote, como un avión, ¿sí? Le puede dar un montón de finalidades a un autito, ¿sí? Pero en muchos de esos casos, ese autito será algo, ¿sí? Será algo con el cual hará cosas, ¿bien? Ese auto tomará, ¿sí? Tomará la forma que simbólicamente el niño quiera darle, ¿bien? Ahora, ¿qué pasa con el autismo? Bueno, por lo general eso se pierde, ¿sí? El niño con autismo, yo pongo el ejemplo del autito, ¿sí? No es que utilizará ese autito como un auto de carrera, como un barco, como un avión, o como un montón de cosas distintas, sino que en realidad tenderá a usarlo desde su parcialidad, ¿sí? Te tenderá a observar, qué sé yo, si se abre y se cierra la puerta, abrirá y cerrará la puerta, si tiene volantito se dedicará a mirar el volante, ¿sí? Si tiene la posibilidad de hacer girar las ruedas, quizás se detenga mucho tiempo en lo que es el giro de las ruedas, ¿bien? Trabajará con las parcialidades del autito, pero en ningún momento utilizará ese autito una vez que haya acabado la observación, nunca lo utilizará como auto, ¿sí? No lo utilizará como un autito con el cual corre carreras, ¿sí? En la última curva, no. Eso no suele ocurrir, ¿sí? No suele ocurrir. ¿Y por qué no ocurre? Bueno, porque para atribuir a ese autito en algo más que ruedas, que un motor, que un volante, que pedacitos de chapa, se necesita atribuirle un valor simbólico. Y para eso es necesario tener en cuenta el despliegue de lo que son las habilidades simbólicas de las que la persona con autismo se ven ciertas dificultades de poder expresar. Por lo tanto, el juego con los juguetes suele ser un juego que es más de índole sensorial en un tiempo en el que tendría que tener aptitudes más simbólicas, si se quiere. Obviamente, cuando hablamos de un niño, ¿sí? Que se encuentra entre los 0 y el año y medio, es muy normal que el juego sea simbólico, perdón, simbólico no, sensorio motor, porque es todas las herramientas que tiene. Pero pasados los 2 añitos, ahí donde está la fuerte presencia del juego simbólico, por lo general eso ya no debería ser así, ¿sí? Y si no, y este es otro indicador de riesgo, pero se complementa con el anterior, el alineamiento de cosas, ¿sí? La alineación de objetos también se presenta como una de estas, eh, de estos grandes indicadores, ¿sí? De estos grandes indicadores. Eh, por último, y salimos de los indicadores de riesgo para hablar sobre alguna otra cosita más, eh, tenemos aquellos que obedecen a cuestiones estrictamente sensoriales, ¿no? Como por ejemplo el aleteo de las manos, el caminar en puntita de pie, ¿sí? Cierta resistencia a algunos alimentos, a ciertas sensaciones, o todo lo contrario, cierta obsesión por algunos otros estímulos, como pueden ser los ventiladores, el fondo de una tele, ¿no? Bueno, estas pautas comunicativas, estas hiperreacciones o hiporreacciones ante ciertos estímulos, también se presentan como indicadores de riesgo en torno a lo que es el autismo, ¿sí? También se presentan como parte de estos indicadores de riesgo, ¿bien? Pero bueno, nuevamente, habrá otros, habrá más, los indicadores de riesgo podrán ser varios de acuerdo al, al PEC con el que estemos trabajando y también de acuerdo en qué momento, cómo se exprese esa problemática como tal, ¿sí? Pero vamos a cerrar ahí y vamos a avanzar un poquitito más, ¿sí? En algunas, si se quiere, conceptualizaciones generales orientadas a el comportamiento de la persona con autismo y con esto vamos a ir cerrando también, ¿sí? Eh, Cuando hablamos de autismo, ¿sí? En términos conductuales, eh, hago una aclaración previa. Cuando digo en términos conductuales, ¿sí? ¿De qué estoy hablando? Bueno, ¿cómo se observa? Es la cuestión, ¿sí? En este caso, ¿qué es lo que uno
logra observar. Porque claro, cuando yo digo que hay una alteración en la comunicación y la interacción social, bien, ahí tenemos una cuestión que si bien uno toma dimensiones de lo que está ocurriendo ahí, eh, la realidad es que cómo se expresa esa alteración en la comunicación y la interacción social en un niño. ¿Sí? Bueno, lo que vamos a tratar de hacer es poner algunos ejemplos, ¿sí? Algunos ejemplos que nos permitan comprender un poco todo esto. ¿Sí? Por ejemplo, cuando hablamos de una alteración en la comunicación y la interacción social, lo que solemos encontrar son aspectos como los siguientes. ¿Sí? Quizás el que sea más frecuentemente observado, ¿sí? Esto ya hablando en todas las edades del autismo, es la falta de interés comunicativo. ¿Sí? Este suele estar muy fuertemente establecido, lo que es la falta de interés comunicativo. En la persona con autismo hay distintos tipos de perfiles, ¿no? De lo que son patrones de comunicación o de interacción social. No nos vamos a meter ahí porque estaríamos eh, hasta el final hablando de eso, pero eh, gran parte de lo que es la población con autismo no tiene intenciones de comunicar con nosotros. De hecho, permanecen mucho tiempo callados, ¿sí? Y en todo caso hay algunos que ni siquiera responden cuando se le dice, y habrá otros perfiles que sí, que podrán responder, pero siempre que sean convocados. Por una cuestión de funcionamiento espontáneo, no tienden a establecer pautas comunicativas. Y aquellos que sí tienen pautas comunicativas o aquellos que sí parecen tener intención de querer comunicar, tienen marcadas dificultades en lo que es el ida y vuelta. ¿Sí? Tienen marcadas dificultades en lo que es la cuestión del feedback, la retroalimentación. ¿Qué quiere decir esto? Una persona con autismo, de hecho, este es un caso eh, que no era un caso con el que yo estaba trabajando, sino que compartíamos espacio. Había un peque que tenía eh, como interés restringido el fútbol, ¿sí? Entonces él venía, de golpe se te paraba enfrente y te tiraba una serie de datos del torneo local, ¿no? Llegaba y te decía, bueno, y te tiraba una serie de datos. Y cuando vos le ibas a hacer una pregunta a él, cuando le ibas a hacer un comentario, se daba vuelta y se iba, ¿sí? No se quedaba ahí a esperar una devolución o a esperar un comentario. Él lo único que llegaba, ¿no? Era y te decía, no, porque ganó Vélez 2-1, le ganó tapa, pum, y antes de que vos le pudieras preguntar siquiera el nombre, ya se había ido. ¿Por qué? Porque en realidad lo que está reproduciendo es una pauta que tiene un valor comunicacional, pero en donde verdaderamente no le interesa lo más mínimo lo que vos tenés para opinar o decir de esa información que te ha brindado, ¿sí? En ese punto, las alteraciones en la comunicación y en la interacción social son varias, ¿sí? Son varias porque no solamente es las dificultades propias de la comunicación, sino la correspondiente dificultad en lo que es el territorio de la empatía, del ida y vuelta, de lo que es la consideración. Y esto tiene todo un proceso que es muy tenido en cuenta evolutivamente, ¿sí? Porque claro, cuando hablamos de un niño, ¿sí? La consideración siempre suele estar, pero cuando hablamos de un adolescente, y este adolescente de golpe se ve en la necesidad de querer tener amigos, ¿sí? O de querer tener pareja, bueno, la amistad o las relaciones de parejas se construyen por reciprocidad, ¿sí? Y la persona con autismo falla en ese proceso de reciprocidad, de ida y vuelta. Por eso es que no solamente genera cierta dosis de sufrimiento en la infancia, sino también que se traslada a aquellos momentos de edades más avanzadas, ¿sí? Como otra cuestión por ahí a tener en cuenta, eh, tiene que ver con la vía sensorial, ¿sí? Las personas con autismo presentan distintos tipos de expresiones conductuales sensoriales que puede ser, por ejemplo, desde tener reacciones del orden de lo muy negativo ante ciertos estímulos, ¿sí? Sean estímulos sonoros, sean estímulos sensoriales visuales, sean estímulos sensoriales táctiles, pueden tener hiperreacciones, que esto quiere, por lo general reaccionan, una hiperreacción justamente es cuando hay una sobrereacción, cuando se encuentra reaccionando de manera aguda a un estímulo, o todo lo contrario, ¿sí? Cuando una hiporreacción, por ejemplo, una hiperreacción puede ser que tengamos un peque con autismo que se niega a la ingesta de ciertos alimentos, ¿sí? Entonces tiene una dieta muy restringida que deriva en otros problemas. Me acuerdo de golpe, un peque con el que trabajé, que al momento de la comida no masticaba, ¿sí? Comía un pedacito de carne,
se lo llevaba a la boca. Hablo de un niño de 7, 8 años, ¿sí? Y vos lo veías, ¿no? Y, y paseaba, ¿no? Paseaba en la boca el pedacito de carne. Así hasta que se ablandaba, ¿no? Y lo podía tragar, pero no lo masticaba. ¿Y por qué no lo masticaba? Bueno, justamente por la cuestión sensorial. Había cierta aprensión ligada a la sensorialidad que no le permitía, todo, por lo menos en ese momento, ejercitar llevar adelante la masticación. Y estamos hablando nuevamente de un chico de 7, 8 años, ¿sí? Con los fideos no tenía problema, con el arroz no tenía problema, con los sólidos aparecía esta, ¿no? Entonces se hacía larguísimo el momento de la comida, porque hasta que comía un pedacito de carne, ¿no? Sobre todo nosotros trabajábamos en un ambiente de colonia, en donde está todo segmentado, los horarios, ¿no? Está todo muy, muy marcado la cuestión de los horarios. Bueno, nos complicamos un poco al punto que en el debido momento hablé con la mamá y bueno, le pedí si podía darse, que quizás con nosotros como que tenga una alimentación que le resultara de más fácil ingesta para que coma, ¿no? Y no se vea con la comida medio terminada y que en todo caso, por ahí, la comida que le lleva un poquitito más de tiempo, que la coma más tranquilo en la casa o que vuelva a almorzar en la casa, ¿no? Porque si no, claro, se daba esta situación en donde pobrecito nunca terminaba de comer, ¿no? Y eso que los profes tenían toda la paciencia del mundo y todo, pero bueno, la colonia seguía, independientemente de nosotros o no. Pero bueno, son situaciones, ¿no? Eh, o, como bien decíamos también, cierta fijación a estímulos por ahí intensos, ¿no? Los objetos que giran suelen ser muy llamativos, ¿no? Y las personas con autismo, sobre todo niños, pueden quedar fijados fuertemente a estos estímulos, ¿no? Que se presentan de manera constante, repetitiva, como parte, si se quiere, de estas consideraciones. Consideraciones que también se dan de la mano con lo que son los movimientos estereotipados, restringidos, ¿sí? Las estereotipias, ¿no? Que son estos movimientos que se repiten sin un funcionamiento del orden de de lo funcional, ¿sí? Sino que se dan sobre todo por una cuestión de mera repetición. Hay explicaciones que buscan tratar eh, de proponer alternativas de por qué estos fenómenos, ¿sí? Muy interesantes también. Cuando hablamos de intereses restringidos, que es otra manifestación, tiene que ver con en cierta persistencia en el hecho de hablar, estudiar o investigar sobre temas muy particulares, ¿sí? En este caso, como bien les decía este jovencito, este niño que hablaba sobre fútbol, este otro, el de la carne, tenía como interés restringido los colectivos, entonces todos sus temas de conversación tenían que ver con qué línea pasa para acá, qué línea pasa para allá, con qué colectivo venís, con qué colectivo te vas, en dónde para este colectivo, en dónde va, dónde cargan hasta, ¿no? Era todo lo que hablaba y sabía muchísimo de colectivos, ¿sí? Eh, pero bueno, cada niño puede tener el suyo también, ¿sí? Eh, También tenemos aquellas por ahí alteraciones más de índole conductual, que quizás sean aquellas en donde donde podemos encontrar los patrones de comportamiento más disruptivos, ¿sí? Por ejemplo, niños que se golpean la cabeza contra las paredes, niños que se muerden a sí mismos, niños que tienen comportamientos berrinchosos, ¿sí? O por ahí niños que no tienen quizá comportamientos eh, tan agudos, pero que presentan ciertas fijaciones ante algunos objetos, ¿sí? Y que esta fijación se encuentra dificultando lo que es el desarrollo de de ciertas facultades, ¿sí? Esto también es interesante como para tener en cuenta, ¿no? Eh, y luego, ¿no? Como otra, estoy tratando de poner una de cada, de cada grupo, ¿no? Eh, y otra también, ¿no? La presencia de, de comportamiento ritualista, ¿no? Como otras quizás de las expresiones ligadas a lo que es la cuestión de autismo, ¿no? El comportamiento ritualista, o en este caso la fuerte adherencia a las rutinas, tiene también una explicación posible de de ser explicada, ¿sí? Pero a grandes rasgos, con lo que nos encontramos es que la persona con autismo tiene marcadas dificultades para poder gestionar lo que es
lo que tiene que ver con con lo que es la temporalidad del tiempo en líneas generales, el pasado, ¿sí? Pero también tienen marcadas dificultades para poder gestionar lo que es aquello que va a venir, el futuro, ¿sí? El tiempo se presenta como una variable muy abstracta, ¿sí? Y para comprender la idea de tiempo nosotros necesitamos servirnos de símbolos, ¿bien? Necesitamos servirnos de lo que es la cuestión, nuestra capacidad simbólica. La persona con autismo tiene dificultades para poder sostenerse dentro de este criterio de un concepto que no pueden ni ver ni tocar y que para cómo tenemos dificultades para poder definir incluso, ¿sí? Entonces, eh, esta dificultad propia ligada a la cuestión del tiempo termina derivando muchas veces en la necesidad de poder congelarlo o comprenderlo desde aspectos concretos. Y los rituales, ¿sí? Y la rutina, lo que hacen es un poquito eso, ¿sí? Es estructurar bien el tiempo en el cual el niño se encuentra desenvolviéndose. Por lo tanto, funcionan de alguna manera como objeto contrafóbico, ¿sí? Baja los niveles de ansiedad que puede generar el hecho de no tener la más mínima idea de lo que va a ocurrir luego, ¿sí? De lo que va a ocurrir con posterioridad, ¿no? Por eso la presencia muchas veces de estos. Con respecto a los comportamientos disruptivos, las conductas disruptivas, eh, hay que entenderlas siempre como pautas comunicativas, ¿sí? La persona con autismo llevará adelante sus distintos comportamientos siempre derivados, si se quiere, de algún motivo, de alguna causa, ¿sí? Si nosotros entendemos que las pautas comunicacionales que tiene la persona con autismo se presentan de manera conductual, reactiva, a modo de berrinches, de gritos, por ejemplo, bueno, entonces podremos intervenir muchas veces sin modificar el comportamiento como tal, sino tratando de intervenir en aquello que se encuentra, eh, el estímulo que se encuentra derivando en esas reacciones también, ¿sí? En algunos otros casos habrá que intervenir directamente dentro de lo que es la pauta conductual como tal, ¿sí? Pero en principio la más rápida y la menos dolorosa también tiene que ver con lograr estas intervenciones ligadas a lo que es la cuestión del contexto, ¿sí? Pero bueno, nada, nos quedó por ahí medio cortita el encuentro, pero en líneas generales, gente, esto que hemos estado conversando, esto que hemos estado desarrollando, son como algunos de los temas, ¿sí? Que trabajamos en profundidad en lo que es la especialización de autismo, ¿sí? En donde hacemos un recorrido por algunos de estos distintos elementos que estuvimos trabajando. Nos quedó por ahí pendiente hablar algo de adolescencia, pero bueno, nos quedó como medio apretado. Pero bueno, igualmente me parece que se comprendió todo, que era por ahí mi objetivo principal, ¿no? Que aquello que por ahí estemos conversando y demás se comprenda. ¿Bien? Bueno, me alegro. Hasta acá, gente. ¿Alguna consulta, alguna pregunta, alguna duda? No, yo te quería comentar lo que habías dicho de esta conductora famosa, que no me acuerdo el nombre yo ahora. Ella lo que dijo es que cuando la diagnosticaron entendió un montón de cosas, le dio significado a un montón de situaciones, un montón de explicaciones de cosas que ella no entendía, el por qué no le salían, por qué no las podía hacer, por qué representaban un problema en su cotidianidad y en sus relaciones con las personas. Eso es lo que me acuerdo que ella comentó, que era muy interesante cuando lo contó. Eh, y después, bueno, no, qué sé yo, otro detalle del juego que es, en cierta edad es el juego solitario. Después el tema de la comida es que a veces son muy selectivos de algo muy puntual, de una forma, de un color, una marca, y cuesta sacarlos de ahí también. Es todo un... El de la comida Sí, es muy típico, sí. sí, muy típico. Y no es raro que por motivos de este estilo, muchas veces aparezcan las necesidades de suplementos, complementos, ¿no? Porque, claro, se vuelve muy difícil que se encuentre lo suficientemente nutrido, ¿no? Esto es un problema verdaderamente. Y lo de la, me sale modelo, pero no, creo que no era modelo, lo de la conductora, creo que era una conductora Sí. de televisión. Eh,
la verdad que tiene mucho sentido, ¿sí? Tiene mucho sentido. Eh, lo que pasa mucho con esto, en su momento se denominaba, ¿no?, autismo de alto funcionamiento, ¿no? Es que las personas con este autismo de alto funcionamiento tienen la dificultad que los diagnósticos muchas veces no llegan porque se sobreadaptan a las situaciones, ¿sí? Van compensando de tal manera que les permite desenvolverse en el medio social, incluso con cierto nivel de éxito. Pero esa sobrecompensación es a costa de la propia salud, muchas veces, ¿no? Y de la propia dificultad en gestionar las frustraciones que rodean esas situaciones. Entonces, cuando aparece muchas veces un diagnóstico y la persona tiene la capacidad de comprender qué es aquello que se le está presentando, es muchas veces como que se le empiezan a acomodar las fichas, ¿no? Como se dice, como que se empieza a acomodar el rompecabezas y uno empieza a entender, ¿no?, grandes problemáticas del pasado y ciertas dificultades del propio presente, ¿no? Cosa que tiene mucho sentido, ¿sí? Tiene mucho sentido. Así que bueno, gente, nada, ¿sí? Me voy, que tengo una cursadita ahora de las 7. Espero que les haya resultado interesante el encuentro, espero que lo hayan disfrutado. Esto está siendo grabado, así que seguramente se podrá recuperar, no sé bien cómo, sí, pero bueno, seguramente se podrá recuperar. Así que bueno, les dejo un saludo enorme y nada, nos estaremos Bueno, encontrando en sería nuestras muy debidas. interesante lo de la adolescencia, Perfecto, porque sí, es otro otro abanico mundo, importantísimo también. Sí, sí, otro mundo, dale. otro mundo. Otro mundo totalmente distinto. Bueno, muchas gracias. Muy lindo. No, adiós.